que no le digan y no le cuenten. El 15 de mayo se celebra el Día del Maestro o de la Maestra en nuestro país. ¿Pero a qué se debe esta fecha? Esta fecha tiene su antecedente en que el 15 de mayo de 1950 el Papa Pío XII nombró a San Juan Bautista de la Salle el patrón de los maestros y de los que se dedican a trabajar en el ámbito de la educación. Esto sirvió como motivo para que en nuestro país, en 1917, dos diputados federales que también eran maestros, Benito Ramírez y Enrique Viesca, propusieran que el 15 de mayo se nombrara también el Día del Maestro en nuestro país. Y fue el entonces presidente de la República, Venustiano Carranza, quien el 3 de diciembre de 1917 promulgó el decreto en el Diario Oficial de la Federación, por el cual se oficializó el día 15 de mayo como el Día del Maestro o de la Maestra en nuestro país. Ahora bien, los maestros sabemos muy bien que desempeñan y han desempeñado una labor sumamente importante en nuestro país. Sin embargo, el rubro educativo fue uno de los más afectados durante los gobiernos neoliberales. Especialmente con el gobierno de Peña Nieto se implementó una campaña intensa de ataques, de denostación, descalificación, para querer atribuir las deficiencias del sistema educativo a los maestros. Y esto fue como un preámbulo para presentar su propuesta de reforma educativa, que la presentaron y se aprobó en 2013 por el PRI, PAN y PRD. Esta reforma tenía tres características. Realmente era laboral, privatizadora e impuesta. Era laboral porque en esta reforma no se tocaba lo referente a los planes de estudio, a mejorar la formación de los docentes, ni siquiera lo relativo a la infraestructura educativa, sino que solamente se refería a las condiciones laborales de las y los maestros. Y era privatizadora porque precisamente esas condiciones laborales ponían la situación de que las y los maestros quedaban como empleados de una empresa particular. Y fue impuesta porque no se tomó en cuenta para su formulación a los maestros, a las maestras, a los padres de familia, a los especialistas en el tema de la educación, sino que fue impuesta desde el poder. Y esta reforma educativa tenía como características que se pensaba que iba a mejorar la educación con solo evaluar a los maestros cada determinado tiempo. Pero estas evaluaciones, además de ser punitivas, eran homogéneas, porque era una misma evaluación que se aplicaba a todas las maestras y los maestros sin tomar en cuenta las diferencias demográficas o culturales, ni mucho menos las de especialización. Es decir, al maestro o a los maestros que estaban especializados en matemáticas presentaban la misma evaluación que los que estaban especializados en ciencias naturales o biología o español. Eran evaluaciones homogéneas. Y también una característica de esta reforma, les decía, era privatizadora, porque se concibió a la SEP como el patrón y al docente como el empleado. Solo por poner un ejemplo, los maestros o las maestras tenían derecho a faltar por cuestión de salud cuando mucho 3 días, previa justificación médica. Pero la SEP, quedaba al arbitrio de la SEP calificar si ese justificante médico era aceptado o no. Y si no lo aceptaban, el maestro o la maestra tenía la oportunidad de inconformarse, pero ante la misma SEP. O sea, la SEP era juez y parte. Por tanto, las y los maestros quedaban en estado de indefensión y por eso a muchos maestros y maestras se les dejó en la calle, se les despidió. Y ya fue con el gobierno de la Cuarta Transformación, con López Obrador, que se echó para atrás esa reforma y se han implementado muchas acciones para reconocer esa importante labor que realizan las maestras y los maestros. Entre ellos, se hizo una nueva reforma
que a diferencia de la anterior es inclusiva porque se realizaron foros y actividades para tomar el parecer, la opinión de las y los docentes, de los padres de familia y de muchos especialistas y estudiosos del tema educativo. También en el gobierno de la Cuarta Transformación se ha basificado a maestras y maestros que durante muchos años han hecho su labor y no tenían su base. Hoy aproximadamente un poco más de 90,000 ya han sido basificados. Y también con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha habido aumento salarial. De tal manera que hoy las maestras y los maestros no pueden ganar menos de 16,000 pesos al mes, cuando antes ganaban mucho menos. Entonces, es importante que en este Día del Maestro, tomemos en cuenta que hacen una importante labor. Y la mejor forma de hacerlo es reconocer esta labor que hacen las y los maestros. Pero también es importante no olvidar lo que hicieron otras autoridades que perjudicaron mucho al magisterio. Nos vemos la próxima semana.